Bendiciones, amada iglesia sobre la tierra. Dios me les bendiga. Hoy nuevamente el pastor Iván Molina Carrillo de la iglesia Casa de Vida Cristiana Internacional en Cúcuta, Colombia. Hoy vamos a continuar con nuestra escuela sobrenatural para ministros, para aquellos hombres y mujeres que están anhelando servir a Dios. También para aquellos que ya han sido llamados, pero están hasta ahora dando sus primeros pasos en el ministerio. Y también esta escuela bendice a aquellos pastores, a aquellos profetas, a aquellos hombres de Dios que ya aún tienen una trayectoria. Yo creo que siempre Dios bendice nuestra vida en cualquiera de las etapas. Soy de los que creo que aún no terminaremos muchas veces de que se nos revele todas las cosas del Señor, y creo que uno de los actos de humildad es que, a pesar de que tengamos muchos años en el Evangelio, aprender a oír, aprender a abrir nuestro entendimiento, aprender a ver aún modelos, enseñanzas, revelaciones que Dios ha dado aún a otros ministros que van a bendecir nuestro caminar con el Señor. Hoy, en nuestra segunda clase, vamos a hablar acerca del llamado. Vamos a hablar acerca del llamado y de las maneras en las que Dios hace ese llamado. Amén. Y vamos a tener 3 ejemplos. Vamos a hablar del profeta Samuel, pero antes de ser profeta, vamos a hablar de Moisés antes de ser el libertador, y vamos a hablar de los discípulos antes de ser los discípulos del Señor. Entonces, en el caso de Samuel estaba con el sacerdote Elí, vivía en el templo. Este era Samuel siendo un chico. Moisés era quien apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Esta era la vida cotidiana de Moisés. Y la vida de los discípulos, pues vemos aún la vida de Pedro, que era un pescador, cada uno con su profesión, todos en escenarios aún diferentes, pero cuando Dios hace un llamado, Él unifica la misión para todos. Amén. Entonces hoy les bendigo primeramente en el nombre de Jesús, y quiero empezar hablando de Samuel. Vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 9 y 10. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Dice la palabra, versículo 10: y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. En 3 ocasiones anteriores había pasado lo mismo. Dice que estaba durmiendo Samuel en el templo, estaba durmiendo cerca al arca de Dios, y oyó la voz de Dios, y él se levantó pensando que lo llamaba el sacerdote Elí, y fue a donde dormía el sacerdote Elí, y le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamas? Y así durante 3 ocasiones el sacerdote Elí le dijo: no, yo no te llamo. Pero en la última ocasión el sacerdote Elí, ya con más experiencia, ya con la vivencia, lo que estamos hablando, ya tenía más trayectoria, le dijo que en la próxima vez le respondiera: le habla, porque tu siervo oye, porque entendió que el que estaba llamando a Samuel era Dios. Entonces, lo primero que le quiero decir es que una de las primeras maneras como Dios llama es a través de la visión. Dios llama a través
Aun cuando tú puedes estar durmiendo, Dios te puede llamar, Dios puede hablarte a través de una visión y extenderte su llamado. El segundo ejemplo, quiero hablar de ese llamado que es a través del encuentro personal, a través de tener un encuentro personal con Dios, y para esto voy a citar Éxodo capítulo 3 del 2 al 4, y dice la palabra de Dios: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces, aquí Moisés no dormía, apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, pero tuvo un encuentro personal con Dios a través de la zarza que ardía. Y de en medio de la zarza ardiente, la voz de Dios se oyó para hacer el llamado a Moisés. Entonces, el primero es a través de una visión mientras aún una persona duerme. El segundo ejemplo es a través de un encuentro personal. Y el tercero, quiero hablarle a través de un profeta, un pastor que habla a la vida de él y él habla al discípulo. Vamos a leer Mateo capítulo 4 del 18 al 22. Dice la Biblia: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vemos ahora cómo Dios utiliza, el Padre utiliza a nuestro gran maestro, nuestro Señor Jesucristo, al Salvador, para extenderle el llamado a un número de hombres que conocemos como los discípulos, que conocemos como los apóstoles y que conocemos como los hombres encargados de continuar esta hermosa tarea. Entonces, hoy, a través de estos tres ejemplos, quiero decirte que aun si todavía no has podido experimentar lo que es el llamado de Dios, tenlo presente. Dios te puede llamar de la manera que Él desee. Pero hoy te hablo de tres ejemplos. Primero, a través de una visión. Segundo, Dios te puede llamar a través de tener un encuentro personal con Él mismo, como lo hizo con Pablo también. Y número tres, como Jesús llamó a los discípulos. Puedes estar en la congregación y Dios habla a la vida de tu pastor para que te llame, para que seas un escogido de Dios para su gran comisión. Entonces, hoy quiero decirles en nuestra segunda clase que vale la pena estar en una vida espiritual con Dios muy enriquecedora, muy agradable, y que aspires, como hablábamos ayer en la clase, que aspires servir al Señor, porque Dios en cualquier momento te va a llamar. El Señor te bendiga y que tengas un excelente día. Comparte el video con tus amigos, con aquellos compañeros de ministerio, que yo sé que bendecirá tu vida y bendecirá la vida de ellos. Dios les bendiga. Mil bendiciones.